Buen día tengan todos. El día de hoy vamos a desarrollar problemas acerca de los temas de temperatura y calor. Bien, entonces empezamos y ponemos aquí problemas. Problemas. Bien, entonces decimos primer problema y vamos colocando los datos mientras damos lectura al texto del problema. Bien, nos dice lo siguiente. Pregunta A. Pregunta A. Un alambre con longitud de 1,50 metros a 20,0 grados Celsius se alarga 1,9 centímetros al calentarse a 420 grados Celsius. Bien, entonces decimos un alambre con longitud de 1,50 metros. Esa es la longitud inicial del alambre. 1,50 metros. A 20,0 grados Celsius es la temperatura inicial del alambre. 20,0 grados Celsius. Se alarga 1,9 centímetros. El alargamiento, delta L, 1,9 centímetros. Al calentarse a 420 grados Celsius. La temperatura final, 420 grados Celsius. Muy bien. Luego nos dice, calcule su coeficiente medio de expansión lineal para este intervalo de temperatura. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación lineal por temperatura en valor promedio? Pregunta B. Pregunta B. El alambre se tiende sin tensión a 420 grados Celsius. Entonces ahora la temperatura inicial prima va a ser 420 grados Celsius. La que fue la final ahora va a ser la inicial. Muy bien. Nos dice, calcule el esfuerzo en él si se enfría a 20 grados Celsius. ¿Cuál es el esfuerzo en él si la temperatura final prima ahora va a ser de 20,0 grados Celsius? Sin permitir que se contraiga, es decir, que no tenga cambio en su longitud. Delta de la prima va a ser 0. Va a ser 0. Muy bien. Luego nos dice, el módulo de Young del alambre es de 20 por 10 a la 10 pascales. Se trata entonces del alambre de acero. Recuerden que el módulo de Young del acero es 20 por 10 a la 10 pascales. Entonces se trata de un alambre de acero. Muy bien. Entonces empezamos la resolución de este problema. Bien. Ponemos entonces solución. La solución del problema. Solución. Parte A. La parte A es bastante sencilla, como pueden ver, si nos acordamos de la expresión matemática donde nos dice que el cambio de longitud de una varilla sometida a un cambio de temperatura es proporcional o es igual al coeficiente de expansión lineal por temperatura, esto por la longitud inicial de la varilla y por el incremento en la temperatura. Toda la información la tenemos aquí. Temperatura inicial final, por lo tanto tenemos el delta T, conocemos alfa, calculamos alfa, conocemos delta L y conocemos la longitud inicial. Entonces alfa es igual al cambio de longitud entre la longitud inicial por el cambio de temperatura. El coeficiente de expansión lineal en promedio va a ser igual a 1,9 centímetros. 1,9 centímetros en metros será por 10 a la menos 2 metros. La longitud inicial
1,50 metros por la diferencia de temperaturas, temperatura final menos la inicial, 420 grados Celsius menos 20 grados Celsius. 420 grados menos 20 grados Celsius. Entonces, esto es para alfa grados Celsius a la menos 1. Haciendo las operaciones respectivas, encontramos que el valor digamos, es de 3,17 por 10 a la menos 5. 3,17 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1. Este es el coeficiente de expansión lineal de temperatura en promedio para esta varilla de acero. Pregunta B. La pregunta B nos dice que una vez que se ha calentado esa varilla de acero, se lo va a tender en, digamos, entre dos, se supone, dos parantes rígidos, y aquí está entonces, ¿ok? La longitud que tiene una vez dilatado este alambrito de acero es L sub 0 más delta L. ¿Ok? L sub 0 más delta L. Y está a una temperatura de 420 grados Celsius y ahora se va a bajar la temperatura a 20, pero si se va a bajar, obviamente va a querer contraerse, pero como estos extremos son rígidos, no van a permitir que se contraiga, entonces va a haber tensión. Tensión como estiramiento, ¿correcto? Entonces, aquí nosotros vamos a recordar de los conceptos de elasticidad, decimos recordando la ley de Hooke para la tensión, recordando la ley de Hooke para la tensión, se tiene que el módulo de Young del acero es igual al esfuerzo por tensión entre la deformación unitaria. Vale decir que la deformación unitaria va a ser igual al esfuerzo por tensión entre el módulo de Young. Y hay que recordar que esta deformación unitaria es el cambio de longitud entre la longitud inicial, y eso es igual entonces al esfuerzo por tensión entre el módulo de Young. Y aquí tengo una primera expresión. Eso de los conceptos de elasticidad. Pero viendo esta expresión que tenemos aquí, también podemos despejar delta L entre L sub 0 y decimos delta L entre L sub 0 va a ser igual al coeficiente de expansión térmico por delta temperatura. Y tenemos una segunda ecuación aquí. Bien, entonces decimos lo siguiente. Por un lado, como la temperatura está disminuyendo, quiere contraerse, y por otro lado, por aspectos de, digamos, de tensión, la tensión va a impedir que se contraiga. Por lo tanto, no hay cambio en la longitud de la varilla. Entonces, de 1 y 2 podemos deducir lo siguiente. De la ecuación 1 y la ecuación 2 tendríamos que, por un lado, decimos el cambio de longitud entre la longitud inicial por tensión más el cambio de longitud entre la longitud inicial por temperatura, esto va a ser 0, porque no hay cambio en la longitud. Entonces, si reemplazamos los valores correspondientes o las expresiones correspondientes, diríamos que el esfuerzo por tensión entre el módulo de Young más el coeficiente de expansión térmico lineal
por delta T, eso va a ser 0. Este término pasa restando y el módulo de Young va a pasar multiplicando, de manera que el esfuerzo por tensión será igual a menos alfa, módulo de Young y incremento en la temperatura. Si reemplazamos estos valores, tendríamos lo siguiente. Bien, vamos a reemplazarlos aquí arriba para tener espacio. Entonces decimos que vamos a obtener que el esfuerzo por tensión en ese alambrito es menos el coeficiente, que es 3,17 por 10 a la menos 5, 3,17 por 10 a la menos 5 grados Celsius a la menos 1, esto por el módulo de Young para el acero, 20 por 10 a la 10 pascales, 20 por 10 a la 10 pascales, por el cambio de temperatura final es 20 grados Celsius y la inicial 420, entonces 20 menos 420, esto va a ser en pascales, entonces aquí tenemos 20 menos 420 es menos 400, ese signo negativo con el de aquí se cancela, y haciendo las operaciones entonces el esfuerzo por tensión sometido a este alambre es de 2,53 por 10 a la novena pascales. Ese es entonces el esfuerzo por tensión. Bien, en este problema hemos combinado entonces aspectos de dilatación por temperatura con aspectos de elasticidad. Muy bien, vamos a ver un segundo problema. Borramos aquí. Vamos a borrar. Bien. Entonces, decimos problema número 2, los datos. Vamos a dar lectura entonces al problema número 2. Y nos dice lo siguiente. Una caja con fruta con masa de 50,0 kilogramos. La masa de la caja es de 50,0 kilogramos. Y calor específico de 3650. Calor específico 3650 joules por kilogramo Kelvin. Baja deslizándose por una rampa de 8,00 metros. La longitud de la rampa es 8,00 metros. Muy bien. Inclinada 36,9 grados bajo la horizontal. El ángulo de inclinación de esa rampa es de 36,9 grados sexagesimales. Primera pregunta. Pregunta A. Nos dice si la caja estaba en reposo arriba de la rampa, es decir, su rapidez inicial es 0 en la parte superior de la rampa, y tiene una rapidez de 2,50 metros por segundo en la base. Cuando llega a la parte inferior, la rapidez es de 2,50 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuánto trabajo efectuó la fricción sobre ella? ¿Cuánto trabajo hizo la fuerza de fricción sobre la caja? Pregunta B. Si una cantidad de calor igual a la magnitud de dicho trabajo pasa a la fruta
y esta alcanza una temperatura final uniforme, la pregunta es, ¿qué magnitud tiene el cambio de temperatura? ¿Qué magnitud tiene el cambio de temperatura? Bien, entonces, en este problema vamos ahora a relacionar aspectos de conservación de la energía con lo que es el cambio de temperatura. Bien, empezamos entonces y decimos, vamos a graficar para entender bien el problema. Tenemos aquí nosotros, para la pregunta A, la rampa. Aquí está. Y aquí tenemos el plano horizontal. Bien. Entonces, la caja se encuentra inicialmente en la parte superior, aquí, pero parte desde el reposo. Velocidad inicial 0. Y cuando llega a la base de la rampa, lo hace con una velocidad v de 2,50 metros por segundo. Nos han dicho que la longitud de esa rampa es de 8 metros. L vale 8 metros. Bien. El ángulo de inclinación de la rampa, 36,9 grados sexagesimales. Muy bien. Entonces, vamos a colocar aquí las energías que posee en un punto y en el otro. En la parte superior, asumiendo que este es el nivel de referencia 0, aquí, es el nivel 0, entonces la caja se encuentra a cierta altura. La caja se encuentra a una altura h. Una altura h respecto al nivel de referencia. Entonces, como parte del reposo, su energía cinética ahí arriba, inicial, es 0. Pero como está a cierta altura respecto de este nivel, la energía potencial gravitatoria inicial es diferente de 0. Aquí abajo llegó con esta rapidez, entonces aquí tenemos energía cinética final diferente de 0, y como llegó al nivel de referencia 0, entonces la energía potencial gravitatoria final va a ser 0, ¿correcto? Pero mientras desciende la caja hay desprendimiento de calor por la fricción. Entonces aquí vamos a representar de esta forma que hay un desprendimiento de calor debido a la fricción, ¿correcto? Entonces aplicamos el principio general de la conservación de la energía. Decimos entonces del principio general de la conservación de la energía tendríamos entonces que la energía mecánica al inicio será igual a la energía mecánica al final más el calor que se ha desprendido. Es decir, la energía cinética inicial más la energía potencial gravitatoria inicial es igual a la energía cinética en el punto final más la energía potencial gravitatoria en ese punto más el calor que se ha desprendido por la fricción. Bien, pero ya sabemos según la gráfica, la energía cinética inicial vale 0, la energía potencial gravitatoria final también vale 0, entonces nuestra expresión se reduce a la energía potencial gravitatoria inicial, que viene a ser la masa de la caja de frutas por la gravedad y por la altura a la cual se encuentra. Esto es igual, energía cinética final es 1/2 la masa de la caja
de frutas por la rapidez final al cuadrado, más el calor desprendido es exactamente igual al valor absoluto del trabajo hecho por la fuerza de fricción. Y esta es nuestra incógnita. Entonces, ese calor corresponde al trabajo hecho por la fuerza de fricción en valor absoluto. Entonces, ahora decimos, para despejar este término, simplemente esto pasa aquí restando, pero antes, ¿quién es H? H, como pueden ver aquí, vendría a ser, en este triángulo rectángulo, vendría a ser el cateto opuesto. Conozco la hipotenusa que es L, entonces decimos el valor de este cateto es la hipotenusa por el seno de teta. Entonces acá decimos donde H es la hipotenusa L por el seno del ángulo teta. Eso reemplazamos aquí y decimos entonces, tendríamos que la masa por la gravedad y en vez de H, L seno de teta. Este término pasa restando, decimos entonces menos un medio masa, rapidez al cuadrado igual, valor absoluto del trabajo hecho por la fuerza de fricción. Vamos a factorizar la masa y entonces, y damos la vuelta a la expresión, decimos el valor absoluto del trabajo hecho por la fuerza de fricción es igual a la masa con factor común, paréntesis, la gravedad, la longitud de la rampa, el seno del ángulo de inclinación, menos un medio la rapidez al cuadrado. Y ahí reemplazamos los valores que tenemos y decimos entonces, el valor absoluto del trabajo hecho por la fuerza de fricción es igual a la masa. La masa de fruta es 50 kilogramos por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, la longitud de la rampa, 8 metros, por el seno de 36,9 grados, menos un medio de la rapidez al cuadrado. La rapidez final es 2,50, 2,5 al cuadrado, y aquí cerramos el corchete. Entonces la expresión sigue aquí. Bien, entonces obviamente esto está en joules. El trabajo hecho entonces por la fuerza de fricción en valor absoluto resulta ser de menos 2197. Menos 2197 joules. Bien, como está en valor absoluto sería positivo, ¿no? En valor absoluto es positivo. Pero la pregunta, ¿cuál era? La pregunta era, ¿cuál es el trabajo que hace la fuerza de fricción? Entonces hay que quitar el valor absoluto, eso viene por el desarrollo de la fórmula, pero sabemos que el trabajo que hace la fuerza de fricción siempre es negativa, porque siempre está en contra del desplazamiento. Entonces aquí tenemos menos 2197 joules, es el trabajo que hace la fuerza de fricción. Esta es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta nos dice que si, digamos, la cantidad de calor que absorbe la fruta es exactamente igual a la magnitud, es decir, sin el signo, a la magnitud del trabajo que hace la fuerza de fricción, ¿cuánto cambiaría la temperatura? Entonces, en este caso, decimos nosotros esa cantidad de calor, para la pregunta B, la cantidad de calor que va a absorber la fruta, la cantidad de calor es exactamente igual al valor absoluto del trabajo que hace la fuerza de fricción. Y esto es igual, calor específico de la fruta, que sí conocemos, aquí está, por la masa de la fruta, que también la conocemos, y por el cambio de temperatura que ésta va a experimentar. Entonces simplemente despejamos y decimos, el cambio de temperatura será igual a la cantidad de calor que absorba, calor específico por la masa. Reemplazamos los valores, ese cambio de temperatura será, el calor sería 2197 joules
entre calor específico 3650 y la masa 50 kilogramos. Esto sería grados Celsius. Haciendo las operaciones se va a incrementar o se incrementaría la temperatura de la fruta solamente una cantidad de 0,0120 grados Celsius. 0,0120 grados Celsius. Vale decir una cantidad apenas de 12 milésimas de grados Celsius. Obviamente esa cantidad no se va a notar, ¿correcto? No se notaría en la fruta misma. Bien, entonces en este problema, como pueden ver, hemos relacionado el principio de conservación de energía en términos generales con conceptos de cantidad de calor. Bien, vamos a ver ahora un problema 3 que es bastante sencillo, pero bueno, de todas maneras es ilustrativo. Problema 3 nos dice lo siguiente. Nos dice, imagine que le dan una muestra de metal y le piden determinar su calor específico. Punto seguido, pesa la muestra y obtiene un valor de 28,4 newtons. Entonces, el peso de la muestra es de 28,4 newtons. Muy bien. Luego dice, añade con mucho cuidado 1,25 por 10 a la cuarta joules de energía calorífica a la muestra. Vale decir que la cantidad de calor que se está agregando es 1,25 por 10 a la cuarta joules de energía térmica. Muy bien. Luego nos dice, y observa que su temperatura aumenta 18,0 grados Celsius. El incremento en la temperatura es de 18,0 grados Celsius. La pregunta es, ¿qué calor específico tiene la muestra? ¿Cuál es el calor específico de la muestra? Bien, entonces este es, vamos a decir, un trabajo sencillo que se le encarga a alguien para que determine el calor específico de ese metal, ¿no? Que se supone es desconocido. Entonces, la solución de este problema simplemente se desarrolla de la siguiente forma. Borraremos toda la pizarra para no confundir. Ok. ¿Listo? Entonces, decimos, la cantidad de calor sabemos que es igual a la cantidad de calor es igual al calor específico por la masa y por el incremento de temperatura. Entonces me están pidiendo el calor específico, despejamos entonces. El calor específico de ese metal es igual a la cantidad de calor que se le ha agregado entre la masa de ese metal entre el incremento de temperatura. Bien. Conocemos el peso, pero no la masa. Pero tenemos una relación sencilla entre ellos y decimos entonces, el peso de cualquier cuerpo es igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Por lo tanto, la masa simplemente es el peso entre la aceleración de la gravedad terrestre. Bien, reemplazamos la masa en la expresión de arriba y decimos entonces el calor específico de la muestra será la cantidad de calor sobre la masa, pero abajo tenemos el peso y la gravedad pasaría al numerador por extremos y medios y el peso se estaría multiplicando por el incremento de la temperatura. Bien, todos los datos están aquí, simplemente decimos el calor específico será igual a la cantidad de calor 1,25 por 10 a la cuarta joules, esto por la gravedad que es de 9,8
metros por segundo al cuadrado, sobre el peso, que es de 28,4 newtons, y el cambio de temperatura 18 grados Celsius. Esto es, calor específico se da en joules por kilogramo Kelvin. Muy bien, entonces, haciendo las operaciones del caso, encontramos que el calor específico de esta muestra es de 240. El calor específico es de 240 joules por kilogramo Kelvin. Y ahí tenemos entonces el resultado para este problema sencillo, ¿correcto? Bien, pasamos entonces ahora a ver el problema 4. Problema 4. Problema 4 nos dice lo siguiente. Un recipiente abierto con masa despreciable contiene 0,550 kilogramos de hielo a menos 15,0 grados Celsius. Muy bien. Entonces, la masa de hielo es 0,550 kilogramos y la temperatura inicial del hielo es menos 15,0 grados Celsius. Muy bien, dice, se aporta calor al recipiente a una razón constante de 800 joules por minuto. La cantidad de calor que se da al recipiente por unidad de tiempo es de 800 joules por minuto. ¿Correcto? Luego, primera pregunta. Pregunta A. Nos dice, ¿después de cuántos minutos comienza a fundirse el hielo? Entonces, a eso vamos a llamar tiempo 1. El tiempo que va a demorar en calentar el hielo desde menos 15 grados Celsius hasta 0 grados Celsius. Y ahí va a empezar a fundirse. Pregunta B. La pregunta B es, ¿cuántos minutos después de iniciado el calentamiento? El calentamiento empezó cuando estaba a menos 15 grados Celsius. Es ¿cuántos minutos después de haber empezado el calentamiento la temperatura comienza a elevarse por encima de 0 grados Celsius? Es decir, ya se fundió todo el hielo y ahora va a empezarse a elevar la temperatura. ¿Correcto? ¿Cuánto tiempo pasará hasta ese momento? A eso le vamos a llamar tiempo 2. Luego nos dice, pregunta C, dibuje una curva que indique horizontalmente el tiempo transcurrido y verticalmente la temperatura. Me están pidiendo que se grafique la temperatura versus el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a desarrollar la solución del problema. Bien. Tenemos lo siguiente. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo le va a llevar al hielo ir de menos 15 grados Celsius a 0 grados Celsius para que empiece a fundirse? Entonces ahí usamos la cantidad de calor, 1, vamos a llamar para el primer tramo, va a ser igual al calor específico del hielo por la masa de hielo por el cambio de temperatura que experimenta el hielo. Muy bien. El calor específico del hielo es 2100. Calor específico del hielo es de 2100 joules por kilogramo Kelvin. Muy bien, entonces usamos ese valor y decimos cuánto calor va a necesitar para que empiece a fundirse.
Entonces la cantidad de calor en el primer tramo será 2100 por la masa de hielo, que es 0,55 kilogramos, y el cambio de temperatura. La temperatura final es 0 grados Celsius y la inicial es menos 15. Menos 15. Esto será joules, entonces menos por menos da más, la expresión sale positiva y la cantidad de calor necesaria va a ser de, en este caso, de 17.325 joules. Esta cantidad de calor va a necesitarse para que empiece a fundirse. Muy bien, pero la pregunta es ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Es decir, ¿en cuánto tiempo ha absorbido esa cantidad de calor? Lo que me están dando es la tasa con la cual se da el calor. Entonces, decimos, esta cantidad de calor se va a recibir en un tiempo T1. Pero eso es exactamente igual a la tasa que se tiene de calor por unidad de tiempo. Entonces simplemente aquí despejamos, el tiempo 1 será igual, pasa esto multiplicando, al calor 1 sobre la tasa a la cual se está dando calor al hielo. Y esa tasa está aquí. Entonces simplemente decimos, el tiempo 1 será 17.325 joules entre 800 joules por minuto. El joule se cancela y el minuto pasa al numerador y entonces ahí tenemos los minutos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Ha transcurrido apenas, decimos, 21,7 minutos. Entonces, en ese tiempo, el hielo ha caído de menos 15 a 0 grados Celsius y empieza a fundirse. Muy bien, pregunta B. La pregunta B me dicen, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que empezó a calentarse hasta que empieza a elevarse la temperatura arriba de 0 grados Celsius? Para eso necesitamos saber cuánto calor se necesita para, digamos, fundir el hielo. Acá simplemente lo hemos calentado, ahora falta fundirlo. Entonces, ahí decimos, en la parte B, primero hay que saber cuánto calor se necesita para fundir. Por lo tanto, decimos la cantidad de calor en el tramo 2 para fundir el hielo es igual al calor latente de fusión por la masa de hielo que vamos a fundir. Entonces nos acordamos que el calor latente de fusión en el sistema internacional es de 333.206 joules por kilogramo. Esto por la masa del hielo, que es de 0,55 kilogramos. Esto simplemente es joules. ¿Cuánto calor se necesita para fundir ese hielo? Se necesita de 183.263 joules de calor. Eso se necesita para fundir el hielo. ¿En cuánto tiempo ha recibido esa cantidad de calor? Otra vez relacionamos con la tasa de cesión de calor y decimos entonces calor 2 entre el tiempo 2'. Llamo tiempo 2' porque este tiempo solamente es en el proceso de fundición. El tiempo 2 se cuenta desde menos 15, o sea, es mayor. Entonces, esto solamente es el tiempo para fundir el hielo. Muy bien, esto es igual a la tasa que nos han dado. Por lo tanto, el tiempo 2' es igual al calor 2 sobre la tasa. Muy bien, entonces el tiempo 2' será igual a 183.263 joules sobre 800 joules por minuto. El joule se cancela y me queda solamente el minuto en el numerador. Haciendo esa división me da 229 minutos. El tiempo 2' es 229 minutos.
en ese tiempo, o ese es el tiempo necesario para que se funda todo el hielo. Bien, pero la pregunta no es esta, sino desde que empezó a calentarse. Entonces hay que sumarle, a ese tiempo hay que sumarle el tiempo que se usó para calentar. Entonces el tiempo t sub 2, que es la pregunta, es igual al tiempo 1 más el tiempo 2'. Vale decir, haciendo esa suma, 21, pensando que sea 21 más 229 son 250,7, redondeamos a 251 minutos. Entonces, después de ese tiempo ya va a empezarse a elevar la temperatura desde 0 grados Celsius. Bien, ¿podríamos pasar a la pregunta C? Claro, pasamos a la pregunta C, pero acá hay algo que hay que tomar en cuenta. Me han dicho que se da calor durante 500 minutos, ¿correcto? Y hasta ahora solamente hemos utilizado 251 minutos, faltan 249. Entonces significa que esos 249 minutos son utilizados ¿para qué? Para que se eleve la temperatura desde 0 hacia arriba. No sabemos hasta cuándo, hasta qué temperatura. Entonces vamos a ver si es que llega inclusive a hervir el agua. Vamos a ver. Entonces pasamos al tramo 3. ¿Cuánto calor Q3 se necesita para ya calentar el agua líquida? Eso es igual entonces al calor específico del agua, ¿correcto? Por la masa de agua, que en este caso ya el hielo se convirtió en agua líquida del agua y el cambio de temperatura. Muy bien. Pero no sabemos cuánto es el cambio de temperatura y tampoco sabemos cuánto calor. Entonces, primero vamos a ver cuánto calor. El calor va a ser entonces el calor en el tercer tramo entre el tiempo 3 del tercer tramo será igual a la tasa con la cual se da calor. Entonces, el tiempo 3 conocemos, vale la diferencia. 500 segundos, porque aquí faltaba ese dato. El problema decía que se da durante 500 minutos, se da el calor. Entonces son 500 minutos, 500 menos 251, el tiempo 3. El tiempo 3 es los 500 minutos menos los 251 minutos. Vale decir, el tiempo 3 es de 249 minutos. En ese tiempo, ¿cuánto calor habrá recibido? Esa es la pregunta. Entonces, el Q3, la cantidad de calor en el tercer tramo será la tasa con la que se da calor por el tiempo 3. Esto vamos a reemplazar aquí. Llamémosles ecuación 1, ecuación 2 y reemplazamos 2 en 1 y me queda solamente como incógnita el cambio de temperatura. 2 en 1, entonces, decimos 2 en 1 es la tasa con la cual se da calor por el tiempo 3 será igual calor específico del agua, la masa de agua y el cambio de temperatura. Esta es la incógnita, entonces despejamos. El cambio de temperatura será igual. En el numerador tengo la tasa por el tiempo 3 y abajo calor específico más la masa del agua. ¿Listo? Y ahí vamos a averiguar entonces a qué temperatura ha llegado finalmente el agua. Si ha superado los 100 grados Celsius, significa que, bueno, ha habido, entonces hay que rectificar todo esto. Habría que rectificar todo esto, calcular cuánto calor hasta 100 grados y lo que queda es para que, digamos, él se cambie de agua líquida a vapor. Bien, entonces, decimos lo siguiente. Cambio de temperatura igual, la tasa es 800 joules por minuto, el tiempo 3 es 249 minutos, calor específico del agua 4190 joules por kilogramo Kelvin y la masa del agua es 0,55 kilogramos. Esto es grados Celsius. ¿Cuánto cambió la temperatura?
la temperatura ha aumentado a 86,4 grados Celsius. Es decir, no ha llegado a hervir el agua, ¿correcto? Bien, entonces la temperatura final va a ser este valor porque la inicial era 0 grados Celsius, entonces llegó a esa temperatura de 86,4 grados Celsius. Ahora sí ya estamos en condiciones de hacer la gráfica que nos han pedido en el punto 3, el punto C. Y entonces graficamos aquí. En este eje vertical vamos a colocar la temperatura y en el eje horizontal colocamos al tiempo. El tiempo en minutos y la temperatura en grados Celsius. Bien. A ver, vamos a marcar aquí, por ejemplo, aquí marcamos 100 grados Celsius. Dividimos esto, acá será 50. Y aquí divisiones más pequeñitas, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Para aquí abajo tendríamos menos 10, menos 20. Menos 20, eso me interesa, porque el hielo empieza en menos 15, entonces hay que empezar por aquí. Y el tiempo son 500 minutos, entonces acá marcamos el 500 minutos y dividimos eso en 5 partes iguales, más o menos así. Esto es 100 minutos, 200, 300, 400 y 500. Y entonces decimos, a ver, el hielo para calentarse de menos 15 a 0 le ha tomado 21,7 minutos. Pero esto es 100, 50 es aquí, 21 será por acá más o menos. Entonces aquí hay una subidita, así, de 15 a 21 grados, 7. Ahí está el calentamiento del hielo. Luego se ha fundido el hielo hasta el minuto 251. 250, acá está 250, 51 casi, justamente ahí nomás. No se nota en escala, hasta 251. Sin aumento de temperatura. Y a partir de ahí llega hasta 86,4. Acá tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 86 más o menos es por aquí. Entonces 86 grados Celsius a los 500 minutos. Entonces, esto significa que a partir de este punto ha ido en línea recta, aumentando la temperatura hasta 86,4 grados Celsius. Esa es la curva que ha seguido en los 500 minutos este bloque que empezó en hielo y terminó en agua líquida. Bien, esa es la gráfica que nos pedían. Y ahora pasamos al problema número 5. Problema número 5. Bien. El texto del problema nos dice lo siguiente. Dice, un técnico de laboratorio pone una muestra de 0,0850 kilogramos de un material desconocido. Bien. Entonces tenemos la masa de un material desconocido de 0,0850 kilogramos. Muy bien. Dice que está a 100 grados Celsius, 100,0 grados Celsius. La temperatura inicial de la muestra, es de 100,0 grados Celsius. ¿Ok? Lo coloca en un calorímetro cuyo recipiente inicialmente está a 19,0 grados Celsius. La temperatura inicial del calorímetro es 19,0 grados Celsius.
está hecho, dice, con 0,150 kilogramos de cobre. Ese calorímetro, entonces tiene la masa del calorímetro es de 0,150 kilogramos de cobre. Muy bien. Y contiene 0,200 kilogramos de agua. La masa de agua que contiene el calorímetro es 0,200 kilogramos. Muy bien. La temperatura final del calorímetro es de 26,1 grados Celsius. La temperatura final es de 26,1 grados Celsius. Calcula el calor específico de la muestra. Calor específico de la muestra, ¿cuál es? Bien. Entonces aquí es una aplicación directa a lo que es la calorimetría. Y entonces vamos a plantear la solución. Aquí lo que tiene que tenerse bien claro es, digamos, el inicio. Si se plantea bien el inicio en este problema, con toda seguridad que el resultado va a ser correcto. Entonces, vamos a ver qué es lo que tenemos que tener en cuenta al inicio en este tipo de problemas. Bien, se trata de lo siguiente, miren. Se trata de lo siguiente. El calorímetro de cobre y el agua están a la misma temperatura inicial, 19 grados Celsius. Y la muestra que se coloca está a 100 grados Celsius. Entonces, el calorímetro y el agua van a ganar calor, mientras que la muestra va a perder calor, ¿correcto? Entonces, lo básico aquí es que el calor ganado más el calor perdido siempre va a ser igual a 0, porque no hay generación de calor ni destrucción de calor. Entonces, aquí decimos, el calor ganado más el calor perdido siempre es igual a 0. ¿Ok? Bien, ¿quiénes ganan? Está ganando el calorímetro y el agua. Entonces, la cantidad de calor que gana el calorímetro se expresa como el calor específico del calorímetro por la masa del calorímetro y el cambio de temperatura que experimenta el calorímetro. Más, ¿quién gana también? El agua. Entonces, calor específico del agua, masa de agua y el cambio de temperatura en el agua, que es el mismo cambio que experimenta el calorímetro. Entonces ponemos T sub C para lo que genera más incógnitas. Más, mejor, esto ya pasa al otro lado, restando, pasémoslo restando, igual a menos, pasa con negativo, el calor que pierde la muestra. Eso es el calor específico de la muestra por la masa de la muestra y por el cambio de temperatura en la muestra. Bien, la incógnita está aquí, pero vamos a ver el resto. El cambio de temperatura es factor común en el lado izquierdo, entonces delta T, cambio de temperatura del calorímetro, paréntesis, calor específico del calorímetro, masa del calorímetro, más calor específico del agua por la masa del agua, igual, menos calor específico de la muestra, la masa de la muestra, por el cambio de temperatura en la muestra. Bien, vamos a despejar entonces calor específico de la muestra, que es incógnita, es igual a, en el numerador, toda esta expresión. El cambio de temperatura del calorímetro por calor específico del calorímetro, masa del calorímetro, más calor específico del agua, masa del agua, sobre, el signo menos también pasa dividiendo, menos la masa de la muestra por el cambio de temperatura en la muestra. Bien, aquí ¿qué necesitamos? Calor específico del agua, lo conocemos, es 4190 joules por kilogramo Kelvin, pero el calor específico del cobre, o del calorímetro en este caso que estamos llamando, es de 390 joules
por kilogramo Kelvin. Bien, entonces ya tenemos toda la información y entonces decimos el calor específico de la muestra es el cambio de temperatura en el calorímetro. Empezó en 19 y terminó en 26,1. Entonces hay que restar 26,1 menos 19. ¿Correcto? 26,1 grados menos 19 grados Celsius por, aquí tenemos, calor específico del calorímetro 390 por la masa del calorímetro, aquí está, la masa del calorímetro 0,150 kilogramos más calor específico del agua que es 4190 joules por kilogramo Kelvin y la masa de agua 0,200 kilogramos, 0,200 kilogramos y cerramos el corchete y abajo colocamos menos la masa de la muestra que es 0,085 kilogramos y eso se multiplica por la diferencia de temperatura en la muestra. La temperatura final 26,1 menos la inicial 100. Como pueden ver, esta diferencia va a ser negativa y con este signo menos de aquí se convierte en positivo, la expresión va a ser positiva como corresponde. Las unidades Joule por kilogramo Kelvin. El calor específico de la muestra haciendo las operaciones respectivas es de 1013 joules por kilogramo Kelvin. Ese es el calor específico de esa muestra desconocida. Bien, vamos a hacer un problema más, un sexto problema, y decimos lo siguiente en el sexto problema. Problema número 6. Problema 6. Nos dice una varilla larga y aislada para evitar pérdidas de calor por sus costados está en contacto térmico perfecto con agua hirviendo, es decir, a 100 grados Celsius, en un extremo y con una mezcla agua-hielo en el otro extremo, como se ve en la figura. Entonces, esa varilla en un extremo tiene, o está en contacto a 100 grados Celsius y en el otro a 0 grados Celsius. Bien, luego nos dice, la varilla consiste en un tramo de 1,00 metros de cobre que tiene un extremo en contacto con el agua hirviendo y el otro extremo está unido al tope, dice, es decir, perfectamente bien unido a otra varilla de acero que tiene una longitud L2. La varilla de cobre tiene una longitud de 1 metro y la de acero simplemente es L2, desconocido por ahora. El otro extremo de la varilla de acero está en contacto con esa mezcla de agua con hielo a 0 grados Celsius. Luego nos dice, ambos tramos tienen áreas transversal de igual de 4,00 centímetros cuadrados. La temperatura en la unión cobre-acero es de 65,0 grados Celsius, una vez que alcanza el estado estable. ¿A qué se refiere estado estable? Cuando el flujo de calor es uniforme. Es el estado estable, ¿correcto? Pregunta A. ¿Cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla de hielo-agua? Y pregunta B. ¿Qué longitud L2 tiene el tramo de acero? Bien, vamos a colocar entonces los datos. Nos decía que se tenía una varilla larga y aislada para evitar pérdidas de calor por sus costados. Está en contacto térmico perfecto con agua hirviendo en un extremo y con una mezcla agua y hielo en el otro, como se ve en la figura.
La varilla consiste en un tramo de 1,00 metros de cobre. La longitud de la varilla de cobre es de 1,00 metros, ¿correcto? Unido a tope con un tramo R2 de acero. R2 es la longitud de la varilla de acero. Muy bien. Luego nos dice que va unido el otro extremo hacia el hielo. Ambos tramos tienen área transversal el área de la sección transversal es de 4,00 centímetros cuadrados. Muy bien. La temperatura en la unión cobre-acero es 65,0 Celsius. La temperatura en la unión es de 65,0 grados Celsius. Una vez que alcanza el estado estable, decíamos, ¿no? Pregunta A. ¿Cuánto calor por segundo fluye del baño de vapor a la mezcla de hielo-agua? El flujo de calor es calor por unidad de tiempo o H, la potencia térmica. Pregunta B. ¿Qué longitud L2 tiene el tramo de acero? L2, ¿cuál es el valor? Muy bien, entonces la figura muestra lo siguiente. La figura nos muestra esta configuración. Mira, en el extremo derecho está la fuente caliente. Muy bien, esta es la fuente caliente, temperatura caliente. ¿Cuánto es? 100 grados Celsius. Hay una varilla de cobre que está unida a esa fuente, ahí está la varilla de cobre, y tiene una longitud de un metro. Y unida a tope, ¿qué significa? Una unión perfecta, ¿no? O sea, no queda nada de espacio. Está ahí la varilla de acero. Y otro extremo de la varilla de acero está en contacto directo con la mezcla de agua con hielo. Esta fuente es de temperatura fría, 0 grados Celsius. Muy bien, y dice que está aislada esta varilla en conjunto para que no haya fugas por los costados. Entonces aquí tenemos, este es un aislante térmico. Aislante térmico. La longitud de la varilla de cobre es 1 metro, mientras que la longitud del acero es desconocido, L2. Y se llega a tener un flujo estable de calor de la fuente caliente y de la fuente fría, Q por unidad de tiempo. Nos están preguntando cuánto vale ese flujo y luego cuánto vale la longitud de la varilla de acero. Bien, entonces, para esto decimos lo siguiente. Son dos varillas que están una a continuación de la otra. Eso es en serie. Esto es exactamente igual que corriente eléctrica. En corriente eléctrica, cuando tenemos dos resistencias eléctricas, una a continuación de otra, la corriente eléctrica que pasa por una también pasa por la otra. La corriente es la misma. Igual aquí. Este flujo de calor, o también llamado corriente de calor, es el mismo, tiene el mismo valor en la varilla de cobre y el mismo valor en la varilla de acero. Por lo tanto, la corriente de calor es la misma en toda la varilla en conjunto. Por lo tanto, para encontrar la primera pregunta, simplemente encontramos el flujo de calor en la varilla de cobre. Nada más, suficiente con eso, porque ese valor también vale para el acero y vale para el conjunto. Entonces, decimos aquí nosotros que el flujo de calor, por unidad de tiempo, o corriente de calor, o también potencia térmica, H, es lo mismo, son sinónimos,
Esto es igual a la conductividad térmica, en este caso va a ser del cobre, por el área de la sección transversal de la varilla, por la diferencia de temperatura en la varilla de cobre. Acá tengo 100 y en la unión tenemos 65 grados Celsius. En la unión es la diferencia de temperatura en los extremos del cobre solamente, entre la longitud de la varilla de cobre. Entonces sale directa la respuesta, ¿correcto? Lo que nos interesa saber es cuál es la conductividad térmica del cobre. La conductividad térmica del cobre es de 385 watts por metro Kelvin. Ese es el valor de la conductividad térmica del cobre. Entonces, con ese valor ya es suficiente y decimos entonces H va a ser igual a 385 watts por metro Kelvin. El área es 4 centímetros cuadrados. Hay que darlo en metros cuadrados. Eso será 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por el cambio de temperatura o el de temperatura en el cobre. 100 menos 65. Aquí siempre se cuenta temperatura mayor menos la temperatura menor. Entonces, 100 menos 65 es 35. Pero lo ponemos aquí. ¿Ok? Sobre la longitud, que es 1 metro. Esto sin duda es simplemente watts, que es la unidad de la potencia térmica o flujo de calor o corriente de calor. ¿Cuánto sale ese flujo de calor? 5,39. 5,39 watts. Entonces, ¿cuánto calor fluye? 5,39 joules por segundo. Es el paso de calor. Muy bien. Esa es la pregunta A. Pregunta B. Pregunta B. Me están pidiendo la longitud de la varilla de acero. Sabemos nosotros que este flujo de calor es el mismo también para el acero. Entonces, este flujo de calor lo aplicamos también para el acero, es lo mismo. Y esto será igual a la conductividad térmica del acero por el área, por la diferencia de temperatura en los extremos de la varilla de acero sobre la longitud de la varilla de acero. Entonces aquí también necesitamos saber cuál es la conductividad térmica del acero. La conductividad térmica del acero es apenas 50,2 watts por metro Kelvin. Si comparamos con la conductividad del cobre, nos damos cuenta que prácticamente es casi la octava parte. Es decir, el cobre es un buen conductor del calor, excelente. El acero también conduce bien, pero no tan bien como lo hace el cobre. Por esa razón, muchos, digamos, peroles en los que se preparan ciertos alimentos como, por ejemplo, las caparinas, sobre todo ello, son hechos de cobre, porque tienen una mejor conductividad del calor y no tanto de acero o de otra materia como el aluminio, por ejemplo. Bien, esa es una razón por la cual se usa entonces esos peroles que son hechos de cobre. Bien, entonces vamos ahora aquí a despejar, obviamente, la longitud L sub 2, que es la incógnita. Y decimos entonces L sub 2 va a ser igual a la conductividad del acero, el área de la varilla, diferencia de temperaturas en los extremos del acero, sobre la potencia térmica, que es la misma que hemos calculado antes. Entonces, reemplazando los valores, la longitud de ese tramo de acero será 50,2 watts por metro Kelvin. El área sigue siendo la misma, es 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y la diferencia, 65 menos 0. En la unión es 65 menos 0 sobre 5,39. 5,39, y esto es metros. ¿Cuál es la longitud de ese tramo de acero? Apenas de 0,242 metros. Es decir, 24,2 centímetros. Nada más. Esto es 1 metro y esto es 24,2 centímetros.
Bien, ahí tenemos entonces un problema vinculado con transferencia de calor entre una fuente caliente y una fuente fría. Bien, el día de hoy hemos terminado con estos 6 problemitas y espero que les haya gustado. Nos vemos en otra oportunidad.